Muchísimas gracias por compartir conmigo este panel. Micrófono, perdón, este es el tuyo, yo ya tengo el mío, es la costumbre. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, intentamos hablar de los consensos y yo quedé un poquito desalentada. Habrán escuchado, se ve que tenemos muy difícil esto de ponernos de acuerdo en cosas muy básicas. Aún así, en la práctica, en el día a día, en el trabajo de ustedes de todos los días, hay ciertas condiciones sobre las que sí hay que ponerse de acuerdo y sobre todo ciertas condiciones que hay que modificar para poder crecer y tener éxito. Y yo quiero empezar acá con un caso de éxito, sin duda, una mosca blanca en la industria, en el sector automotriz, que aún sin tantas reformas y sin tantos, o por ahí sí, con mucho acuerdo, pero sin tanta sinergia macro, por decirlo de alguna manera, ha logrado algo que es un éxito llamativo. Estamos hablando, todos saben de lo bien que le está yendo a Toyota. Bueno. ¿Es indispensable las reformas tan mentadas? Bueno, acá tenemos la responsabilidad de poner más optimista el día. Totalmente. El tema, en el caso nuestro, bueno, el primer punto, filosofía japonesa, nosotros pensamos en el largo plazo y eso te ayuda muchísimo. Lo que nosotros decidimos hacer era un proyecto sustentable y para eso teníamos que hacer una compañía que no dependiera de un solo país como era la Argentina. Para lograr eso decidimos trabajar en las variables que estaban a nuestro alcance. Entonces empezamos a hablar con toda la cadena de valor que el proyecto era hacer una empresa con una escala global, superar las 100.000 unidades y obviamente teníamos que hacerlo entendiendo que la competencia era la planta de Tailandia de Toyota y para hacer eso teníamos que tener una planta que tuviese menos del 3% de ausentismo y trabajar con 95% de eficiencia. Dentro de ese paquete obviamente hubo que hablar con el sindicato, sumarlo a ese proyecto y entonces a veces uno dentro del marco del convenio puede lograr los acuerdos o los consensos para poder convertir una planta que en ese momento tenía 2.000 personas a la planta que es hoy que tiene 6.200. Entonces uno tiene que trabajar en las variables, obviamente el caso de la filosofía japonesa ayuda al confiar en la Argentina y tener largo plazo, pero creo que hubo un trabajo muy grande en todo lo que es la cadena de valor. Ahora bien, si nosotros hablamos de este mundo líquido que viene con las fronteras cada vez más tenues, uno tiene que pensar que para seguir siendo competitivo hay que ponerle las reformas para poder convertirnos realmente en algo global. Entonces uno tiene que entender la situación fiscal de la Argentina, pero en el largo plazo tenemos que hacer algunas reformas de tipo impositiva, porque si no es imposible competir con las asimetrías que podemos tener si abrimos nuestros mercados a Europa o a México, y eso es algo que viene y que lo tenemos que trabajar, pero buscando el consenso y entendiendo claramente cuál es la dirección a donde vamos. Intuyo que las reformas impositivas acá va a ser un denominador común, pero en lo que es, vos lo mencionás como un tema de competitividad y yo te quiero preguntar, Marcelo, como un tema de mercado interno. ¿Qué tan necesaria, tan imprescindible se vuelve para vos una reforma impositiva o si tenés otra que está a tope y necesitas antes que se avance sobre otro frente? Es interesante. Bueno, cambiamos el micrófono. No soy un especialista impositivo, o sea, para empezar a responder a tu pregunta, el tema, obviamente cuando hablamos sobre algunas reformas impositivas, tal vez viniendo de otros mercados, haber trabajado fuera de Argentina mucho tiempo, lo que yo siento es que tal vez faltan más incentivos para la inversión, mucho más de lo que una cuestión específicamente de impuestos, o sea, si vos vas a países vecinos como Brasil y querés invertir en un centro de distribución o una nueva fábrica, tenés las provincias peleándose de una cierta manera saludable para darte incentivos impositivos para que puedas invertir y sigas estimulando el crecimiento de la compañía en el país. Entonces, por un lado, eso yo creo que es una oportunidad muy grande que todavía tiene Argentina, y no digo que es específico de este gobierno o el anterior, que yo también tuve la oportunidad de trabajar un poco, pero no existe esa cultura en Argentina hoy todavía en las provincias de generar estímulos impositivos para el desarrollo de inversiones en el país. Obviamente, también cuando miramos hoy el costo argentino, donde una gran parte viene la parte impositiva, hace con que Argentina, a pesar de tener una interesante industria, nos queda muy difícil exportar.
también. Entonces también para algunas categorías que trabajamos nosotros sería interesante tener estímulos para la exportación y que sean más visibles, con que hagan que hoy, por ejemplo, si comparamos el costo de Argentina con México, nos hace no competitivos, terminamos produciendo mucho más para la industria interna de lo que para la industria con un potencial enorme, por ejemplo, en el cono sur. ¿Te hace no competitivo para exportar a terceros mercados o te hace no competitivo para vender acá lo que producís acá versus lo que se produce en México? El costo, ¿Qué nivel, hay dos costos. qué tan mal estamos? El tema de las tasas, obviamente, para exportación podrían ser mucho más competitivas, pero también vos me preguntabas otras reformas que tienen que ser hechas, es todo el tema del costo laboral. O sea, el costo laboral hoy en Argentina es enorme. Te digo que si lo comparo con Brasil o con México, estamos hablando de múltiples veces de más caro que es en Argentina. Entonces, para mí son dos temas que, si no los atacamos en el corto plazo, el tema de la reforma laboral y también el tema de la reforma impositiva, Argentina va a seguir siendo un país relativamente caro y no potenciando todo lo que tiene para, no solo para exportar gente, para exportar servicios, para exportar productos, pero creo que podría ser mucho mayor si eso fuera atacado de forma más seria y más rápida. La reforma laboral sin duda fue uno de los grandes temas del año pasado y ahí otra vez empezó a poner en tela de juicio el tema de, bueno, ¿cuál es el componente del costo laboral que realmente está incidiendo? Bueno, y ahí obviamente se mezcla con la discusión política, pero ¿es el costo salarial lo que complica muchísimo o son los costos no salariales pero laborales que son los que deberían modificarse? Te hago rápido para espacio para los participantes. Lo que digo es que el mercado hoy es mucho más flexible, precisas de mucho más flexibilidad de lo que precisabas hace 10 años. Y cuando vos mirás lo que se viene al futuro, ya no van a existir los empleos que existen hoy, o sea, va a ser cada vez más flexible, más freelancer. Y si vos no tenés esa agilidad de poder mover una compañía y el propio empleado también no tiene esa agilidad, las leyes laborales que en Argentina son muy rígidas y muy costosas, lo que no permiten que Argentina pueda capturar toda esa oportunidad que existe afuera. O sea, vos vas a Estados Unidos, a otros países, hay mucho más el trabajo de freelancer, mucho más flexibilidad de entrar, salir personas de una compañía. En Argentina realmente es mucho, mucho más lento. Entonces, eso es solo uno de los ejemplos que cuando hablamos de reforma laboral, Argentina tiene que ser mucho más flexible para que las industrias puedan invertir y que también que genere mucho más empleos. Y no a los empleos del pasado que era, entro a una compañía, me quedo 10, 15, 20, 30 años. Hay gente que de repente quiere hacer un proyecto de 3, 4 meses. La compañía tiene que tener esa flexibilidad, pero el colaborador también tiene que tener ese tipo de flexibilidad. Sí, bueno, ¿cómo combatir el prejuicio de la flexibilidad? No necesariamente es flexibilización o precarización, que es más o menos lo que está instalado acá en Argentina. Me imagino que tal vez Fabián, desde la industria financiera, desde los bancos, tiene un menú tal vez de reformas distintas, un sector tan regulado también cuando enfrenta precisamente los desafíos de la tecnología. Bueno, el sector financiero trabaja con la moneda argentina, así que nuestro insumo es probablemente el más complicado de todos. Y básicamente yo creo que si hablamos de reformas estructurales, yo la primera que propongo es la de equilibrio fiscal. Argentina alcanzó consensos muy importantes, hace 30 y pico de años alcanzó el consenso de ser un país democrático. Entonces, ¿por qué no pensar en tener un país con equilibrio fiscal? Cuando uno mira la historia argentina y mira lo que viene pasando en las últimas décadas, los últimos 50, 60 años, Argentina tuvo periodos de déficit fiscal, periodos muy cortos de superávit fiscal, pero siempre como los periodos de déficit fueron más largos, terminaron generando una crisis como la que tenemos hoy, que es una crisis de financiamiento, digamos. Finalmente, el sector público no se puede financiar más. Para ver algunos números, el gasto público total, nacional, provincial, municipal, en el 2005 era alrededor de 24%. En el 2016 llegó casi a 40%. Este gobierno lo va a dejar en 37% con un esfuerzo muy grande. Y nosotros pensamos que para que Argentina sea un país competitivo tenemos que ir a un nivel de 30%. ¿Y por qué digo 30%? Porque la contracara del gasto son los impuestos. Entonces, cuando uno mira lo que está pasando en Argentina, digamos, cuando yo digo, bueno, hay que hacer esto, hay que gastar en esto, en aquello, y uno escucha propuestas de gastos, la pregunta es, ¿quién va a pagar esos impuestos para que esos gastos se hagan? ¿Lo va a pagar el trabajador? El trabajador argentino paga probablemente el doble de impuestos de lo que paga un trabajador de Latinoamérica. La carga del empleador y del trabajador es el doble en promedio en Argentina que el resto de Latinoamérica. Entonces, ¿quién va a pagar todos estos cargos? Entonces, yo creo que debería haber una reforma estructural, y esto
exagerando un poco, yo digo, esto es como el alcohólico, digamos, ¿no? El alcohólico no tiene una solución de tomar un poco menos, tiene que dejar de tomar. Argentina necesita equilibrio fiscal. La idea es que esto lo consiga a través de un consenso en el Congreso, ley, reforma constitucional, etcétera. Argentina necesita que tanto la nación como las provincias, como los municipios tengan el equilibrio fiscal. Después podemos hablar de otras propuestas, pero esta sería mi primer propuesta, mi primer concepto, que creo que es un debate que tenemos que darnos de acá en adelante para que no nos vuelvan a pasar las cosas que nos pasan recurrentemente. Bueno, sin duda eso, vos decís una ley. De hecho, ha habido en algún momento alguna ley, algún proyecto. El problema, evidentemente, siempre ha sido cumplir eso y nos llevaba un poco al debate anterior, ¿no? Está bien, tenemos que gastar menos. ¿En qué no vamos a gastar y en qué vamos a gastar menos? Pero yo quería preguntarle sobre, ustedes tienen muy claro, evidentemente, y ya desde hace un tiempo, porque la verdad que no ha surgido una reforma muy novedosa en este breve diálogo, ustedes tienen muy claro cuál es la agenda, cuál es la predisposición que ven hacia futuro. Estamos en un momento de inflexión claramente donde pueden pasar cosas muy distintas o puede pasar lo mismo. Uno realmente no sabe qué es lo que va a pasar a partir de las elecciones de octubre. ¿Qué predisposición notan ustedes? ¿Qué chances le otorgan a que efectivamente puedan hacer planes con estas reformas, hechas realidad? Nadie quiere contestar. Bueno, a ver si quieren. No. Por favor, vos sos el que nos da crédito, así que... Vamos a hablar un ratito de eso también. Es muy difícil saber, creo que este gobierno sí tiene un track record, ha venido bajando el gasto, el tema de equilibrio fiscal lo tiene como objetivo, yo creo que eso lo tenemos. De los demás partidos no está tan claro, esto es una visión personal. Se habla de cómo incentivar el consumo, de cómo incentivar la industria, el cómo no está tan claro. Entonces yo creo que parte de lo que los ciudadanos tenemos que hacer, empresarios, etcétera, es indagar un poco más sobre el cómo. Contame cómo, porque todos queremos que haya más consumo, todos queremos que haya más, pero al final del día es, si el consumo está estimulado a través de cosas de gasto, es muy difícil de sostener. Así que yo creo que hay que aprovechar este periodo para poder indagar los políticos sobre cómo van a llevar adelante estas cosas. Yo creo, bueno, es un poco el secreto de lo que dijiste vos, ¿no? La disposición está, lo que vamos a ver son cambios fundamentales en todos los órdenes de lo que es hacer negocios y lo que va a venir, y un poco lo que dijiste vos, tenemos que buscar el consenso para poder hacerlo, y ahí es donde todos tenemos que contribuir, pero yo creo que el único camino que tenemos es el de crecimiento. Hay proyectos claros que demuestran que con un consenso, como puede ser Vaca Muerta, lo que hemos hecho nosotros, se pueden hacer cambios y que el resultado es bueno. Entonces creo que hay que trabajar precisamente en eso que le falta a la Argentina, que es comunicación y consenso, ¿no? Que en algún punto, dependiendo tanto de un mercado interno un poquito tan deprimido, te queda la peor parte. No, así como dije que no soy un especialista en impuestos, también no soy un especialista en temas de política y gobiernos. No, mi pregunta para vos en definitiva es mucho más sencilla. ¿Qué tan optimista sos de que el año que viene puedas crecer? No es una cuestión de optimismo, no. Es más o menos, siempre intento traerlo un poco más al ámbito de empresario. O sea, si entra un nuevo CEO o sale un CEO, obviamente existen cosas que son bastante básicas y claras para que manejes un P&L de una compañía. Lo mismo para un gobierno. O sea, independiente del gobierno que venga y qué estímulos quiera hacer, existe una cosa que es, no puedes gastar más de lo que vos generás. Y Argentina, cuando vos mirás a nivel, por ejemplo, de ciencia, infraestructura, tecnología, y agarrás un avión, salís de San Pablo, llegás a Buenos Aires, o vas a Santiago y llegás a Buenos Aires, te das cuenta el retraso que empezamos a tener en relación a otros países. Entonces el punto acá es cómo manejas el P&L de tu compañía de forma que no sea deficitario y que pongas recursos detrás de algunos puntos que son súper relevantes para que Argentina no se quede para atrás. Hoy Argentina tiene se dice en inglés como un catch-up para hacer en relación a algunos países más desarrollados de la zona, y lo que tiene que sí ahora es definir para dónde quiere ir, si es el tema de la energía, si es el tema de la tecnología. Obviamente que existe un factor en Argentina que durante muchos años fue muy bien reconocido, que es la educación, que creo que
puede también ser reinventada. Que vuelta, lo que se viene en los próximos años, la velocidad de la transformación va a ser mucho mayor de la que estamos viendo hoy. Y tenemos que estar preparados para eso. Entonces el tema ciencia, educación, tecnología, infraestructura, son algunos puntos que, independiente del gobierno que venga, los tiene que atacar. Si no, nos vamos a ir distanciando cada vez más del nuevo mundo que se está desarrollando. Me imagino, bueno, hacer proyecciones... En suma, pero soy optimista, o sea, soy optimista. Sí, se te ve. Hacer proyecciones es en este país complicado para cualquiera. Pero no me dejes el micrófono porque te quiero preguntar. Recién dijiste que hacías... Pensé en esconderlo acá, pero no conseguí. Desarrollabas las cuentas, proyectabas tus cuentas, bueno, como para que no sea deficitario. ¿Qué es lo que ves para el año que viene? Porque aún con las elecciones en el medio, bueno, menos Fabián, ustedes son empresas internacionales, alguna proyección tienen que hacer, digamos, no pueden estar en el aire. Te traigo de vuelta a la misma relación, o sea, de vuelta salgo del mundo político y vengo para el mundo empresario. Es más o menos como que... proyecciones de negocios te estoy preguntando. Aumentás tus precios de forma descomunal y perdés volumen. Al final, haces tu plata, pero no estás generando empleos, no estás generando menores costos porque haces menos volumen, etc. Yo creo que lo que Argentina obviamente tiene una meta del déficit, pero tiene que generar consumo. O sea, hay que haber consumo. Entonces, si no hay consumo, vos terminás, y hay inflación, terminás obligando con que las compañías pongan más precio. Cuando hay más precio, hay menos volumen. Entonces, yo creo que si yo tuviera que manejar el P&L de Argentina, es cómo estimulo el consumo, o sea, qué tengo que hacer para estimular el consumo, que es más empleos, etcétera, para que realmente eso genere economía, una economía de escala y que genere recursos suficientes. Pero vos no estás viendo más consumo. No, hoy no lo vemos. Obviamente cuando comparamos el consumo, creo que tuvimos un pico en 2015, después una muy buena retomada a principios del año pasado. A partir de junio, julio del año pasado hubo una caída súper significativa del consumo. Empezamos a ver en base comparativa no es una mejora, pero como el año pasado la crisis empezó más o menos en este periodo, empezamos a ver una caída mucho más baja y casi cero, pero obviamente con una base de consumo menor. Pero yo creo que existe una oportunidad de consumo enorme. Si salimos de Gran Buenos Aires y vamos a las provincias, ves que, por ejemplo, para nuestras categorías el potencial todavía es enorme. Pero el producto tiene que llegar. Ahí viene toda la oportunidad de e-commerce, etcétera. Pero ahí vienen algunos desafíos que yo te decía antes de infraestructura. O sea, la consumidora que está en Tucumán o que está en el interior del país quiere comprar nuestros productos. Tienen que llegar. ¿Cómo llegan? Entonces, el tema del correo, el tema de la infraestructura, carreteras, costos, que es un tema que tenemos que atacar también en el país. Aislando un poco el caso Toyota, que como decíamos es medio una excepción en lo que es la industria automotriz, siendo la industria automotriz un sector tan madre, ¿cuál es tu visión para el año que viene para la industria? Tal vez más en términos de producción que de venta interna, aunque probablemente también veas que puede llegar a reaccionar. Yo creo que hay una situación que empieza y está un poquito mejor. Este mes vamos a ver quizás algunos números mejores por efecto del plan de gobierno y en el caso nuestro lo vemos optimista desde el punto de vista de que hay que seguir trabajando en darle competitividad a la Argentina, en trabajar en lo que es el negocio de exportación. Latinoamérica tiene potencial para seguir haciéndolo y un poquito haciendo lo que digo yo, ¿no? Lo que nadie hace. Nosotros arrancamos en la Argentina el año pasado con una compañía de movilidad, una plataforma, es parte de la transición, de esa transformación que se viene, que no sabemos dónde termina, y hoy resulta que esa compañía de movilidad la estamos vendiendo en Brasil, en Uruguay, en Ecuador. Entonces, uno tiene que ser creativo. Y obviamente, ¿no? Hay que buscar todas las reformas que manejen ese tipo de negocios que nos pueden dar parte de ese crecimiento que necesitamos. Las tecnologías que vienen obviamente generan desempleo. Es nuestra responsabilidad generar negocios nuevos para crecer en otro lado quizás distinto del que estamos haciéndolo hoy. Es increíble porque acá otra vez los dos planos de discusión. Por un lado vos con tu app, con la tecnología, con pensar cómo se contiene a la gente que va quedando afuera por el avance tecnológico, y por el otro lado tengo que hablar con vos de tasas al 70% y el crédito completamente derrumbado. Bueno, digamos, las tasas y el crédito, el sistema financiero argentino es muy chico. Llegó a ser el año pasado 15% del PBI, vamos a terminar este año con 12% crédito contra PBI, cuando Chile es más de 90%. Pero estos son consecuencias de lo mismo que hablamos antes. Cuando yo tengo desequilibrio fiscal,
todo lo demás viene por añadidura y ya lo vimos en la historia argentina. Entonces, si ya lo aprendimos, entonces ¿por qué no hacemos el cambio de ser un país con equilibrio fiscal de ahora en adelante y para siempre? Esa es la primera propuesta. Creo que la otra es la de comercio exterior. También ahí tenemos que decir que Argentina es un país cerrado al mundo. Cuando uno mira las estadísticas y hace estadísticas mundiales, la apertura de un país al mundo se mide con un índice que es importaciones más exportaciones sobre PBI. Argentina, cuando uno hace esa cuenta, entre 143 países está 141. Tiene un índice de apertura de 25%. Argentina es un país cerrado al mundo. El promedio de los países del mundo es 57%. Uruguay tiene más de 40%, Chile tiene más de 40%. Entonces, estos dos ejemplos, creo, de dos compañías internacionales que trabajan en Argentina, tenemos que decir, y como idea, como reforma, Argentina tiene que ser un país abierto al mundo. Si uno correlacionara países abiertos al mundo con prosperidad de la gente, nivel de desempleo, ingreso promedio, seguramente te va a ver que la gente viviría mucho mejor. Entonces creo que la otra idea que tenemos que empezar a hablar sin tapujos, porque a veces uno dice esto y dice, bueno, pero entonces vamos a matar la industria local. No, se va a generar mucha prosperidad. Un país abierto al mundo genera prosperidad. Creo que ese es otro tema que tenemos que seguir conversando como nueva idea de Argentina hacia adelante. Bueno, hay un escollo también que no es menor, que también muchos países centrales están discutiendo qué tan abiertos al mundo ellos mismos quieren estar. Entonces, por ahí como modelo a veces también es medio un poco contrapuesto. Sí, pero nosotros estamos en un nivel mucho más atrás. Cuando lleguemos al nivel de país abierto al mundo vamos a estar discutiendo entonces, digamos, los acuerdos de comercio. Todavía estamos muy atrás. Cuando lleguemos a ese lugar, creo que ahí nos va a empezar a afectar. Es como decir que cómo nos afecta mínimamente un cambio de la tasa de interés de Brasil en Argentina. Tenemos problemas tan serios macroeconómicos, estructurales en Argentina, que creo que todavía hagamos los deberes, lleguemos a donde tenemos que estar y después nos ponemos a discutir cómo afecta entonces la guerra comercial actual entre China y Estados Unidos. Pero todavía tenemos, alguien dijo catch up, tenemos un catch up enorme por hacer para poder sentarnos en esa mesa a empezar a evaluar efectos. Hay mucho para hacer en términos de reformas estructurales de Argentina para poder estar en ese nivel. En ese catch-up y en ese más corto plazo, ¿cómo ves la situación de acá a fin de año y eventualmente un 2020? ¿Cómo lo evaluás? A ver, nosotros vemos, creo que el gobierno hizo las cosas bien en términos de lograr estabilizar, va a haber bastante tranquilidad de tipo de cambio, ojalá no baje mucho más y llegue estable a fin de año. Creo que las tasas van a seguir bajando rápidamente, esperemos que la inflación también confluya más hacia el 2% mensual que hacia el 3%, y deberíamos llegar a un fin de año razonablemente tranquilo, con un nivel de actividad muy bajo. El costo de todo esto, el costo de estos ajustes estabilizadores es el nivel de actividad, eso también va a empezar a crecer, pero va a ser un año de PBI negativo. Nuestra visión es que si se mantienen las reformas actuales, el año que viene deberíamos empezar a ver un PBI creciendo entre 1 y 2%, una inflación más tendiendo entre el 20 y el 25%, y con las variables empezando a normalizarse. Y si Argentina continúa en el camino de reformas estructurales que se plantearon acá, la reforma laboral, que es importantísima, la reforma impositiva, la reforma previsional, yo creo que el futuro de Argentina es brillante, pero tenemos que hacer las reformas. Creo que tenemos que tomar conciencia que se nos acabaron, digamos, ya esto de los inventos argentinos, digamos. Tenemos que hacer las cosas by the book, tenemos que mirar cómo hacen los países las cosas y tenemos que acercarnos a eso. Bueno, pero vos estás dispuesto a aumentarles las líneas. Siempre. Aparte, trabajamos muy bien con las dos empresas. Otra vez estamos ya con poco tiempo, pero acá mencionaron en dos ocasiones un tema que debería ser obsesión y que en los países que tienen una macroeconomía más estable se preparan más y que tiene que ver con el empleo y esto que hablábamos de
la sustitución de tecnología. Se conoció hace poco el índice de desempleo, 10,1, otra vez 10 dígitos después de mucho tiempo, etcétera. Y uno lo que advierte es que probablemente sea difícil de procesar, de bajar esa cifra de desempleo, independientemente de que mejore la macroeconomía, precisamente porque el impacto tecnológico es muy fuerte. Entonces, quienes quedan afuera, por ahí entran nuevos, pero entran con distintas características. Un proceso que se está viendo en los países centrales, donde las tasas de desempleo, por ejemplo en Europa, son altas, son llamativamente altas, tal vez por este tema. Las compañías, muchas compañías en países centrales, están preparándose o generan programas de contención para quienes les cuesta reinsertarse. ¿Qué tan preparadas podemos esperar que estén las compañías en Argentina para ese proceso? Bueno, yo creo que hay dos formas de verlo. Internamente, yo creo que una compañía, específicamente L'Oréal, tiene dos grandes assets, ¿no? dos grandes activos. Obviamente sus marcas son importantes, pero también su gente es importante. Una de las cosas que intentamos hacer, independiente de la crisis o no crisis, es hacer lo máximo posible y manejar, intentamos como blindar la compañía de la crisis. Entonces, es una responsabilidad mucho más mía con el director financiero, de cómo vamos manejando y que los equipos sigan conquistando mercado, participación, y con eso obviamente conseguimos mantener las estructuras que tenemos. Entonces, eso es una prioridad. Pero también creo que en Argentina empieza a surgir ese movimiento, pero se tiene que acelerar, que es el trabajo de la empresa privada junto con el gobierno y con el tercer sector, de generar programas de inserción y también de nuevos empleos. Obviamente que hablamos de la tecnología y que el mundo va a cambiar mucho, pero tenemos programas, por ejemplo, en L'Oréal como Belleza por un Futuro, que en 3-4 años vamos a generar 1.500 empleos para mujeres que estaban en situación de vulnerabilidad, trabajando con una fundación y con el gobierno para que personas que hoy no tienen empleo puedan trabajar con cosmética, sean peluquerías o sean maquilladoras en sus barrios, que no tienen mucho de tecnología, pero eso sí genera una renta y la gente puede sobrevivir con eso. Y la gente se va a cortar el pelo toda la vida, con o sin tecnología. Entonces, lo que quiero decir es que tal vez L'Oréal como compañía genera 1.500 y queremos y hacemos un poco de comunicación de eso para estimular que otras compañías también lo hagan. Si cada compañía empieza a hacer ese tipo de trabajo, gobierno, tercer sector, obviamente con otros apoyos, podemos generar muchísimo empleo y obviamente que la tecnología se viene, pero todavía creo que hay una base de la pirámide que puede tener empleos más simples y mucho más de alcance. Obviamente que un tema que no hablamos mucho, pero a futuro también hay una inversión muy grande que hay que ser hecha en la educación. Yo a veces estudio con mis hijas que ahora están en colegios acá en Argentina y siento como que la educación no cambió mucho de la educación que yo tuve hace 30 años. ¿Pero estudiaste acá en Argentina, no? No, yo no estudié en Argentina, pero bueno, cambia el idioma, pero no cambia mucho el contenido. Y cuando vos mirás lo que está pasando en el mundo, creo que hay que haber una revolución de la educación a nivel de la tecnología y prepararnos para el futuro. Yo creo que la educación nos prepara un poco más para el pasado. Entonces es una visión que tenemos que tener. Y acá es donde el rol de la ciencia, que tiene un rol muy importante en Argentina, con programas como Mujeres en la Ciencia y algunos estímulos del gobierno, es algo que no se puede perder. Entonces, ciencia, tecnología y educación son fundamentales, pero creo que la industria privada tiene un rol importante de generar empleos y estimular nuevas formas de trabajar. No sé cómo explicarlo, pero nuevos estímulos para que la gente pueda tener acceso a rendimiento. La filosofía japonesa, ¿qué dice de este tema? No, yo concuerdo con él, ¿no? El tema de la educación es fundamental. Si alguien dijo que en 50 años los países que van a estar mejor son los que tienen una mejor educación o un mejor programa hoy. Y la tecnología viene, indudablemente genera una parte negativa que es el desempleo, pero también por el otro lado genera nuevos negocios. Entonces, ¿cómo estamos preparados para generar esos nuevos negocios? Cuando yo entré a Toyota, nunca hubiese pensado de que íbamos a estar migrando a ser una compañía de movilidad y que el 50% lo íbamos a alquilar en autos prácticamente inteligentes, autónomos. Tampoco que íbamos a tener con YPF energía renovable los próximos 10 años. Le voy a pasar el aviso a Miguel, o entregando y recibiendo vehículos de movilidad en las estaciones de servicio de YPF. Entonces creo que la tecnología llega, si nosotros somos vivos, podemos usarla para generar nuevos negocios, pero otra vez está en cuanto tengamos de creatividad y necesidades de hacer más, y yo creo que la Argentina tiene el potencial y yo soy optimista. El tema es, como digo siempre, ¿no?
el secreto no es hacer lo que hacen todos, sino dedicarse a hacer lo que nadie hace y hacerlo de manera exitosa. Entonces creo que ese es el camino. No hay que tenerle miedo a la tecnología, pero sí tenemos que ser lo suficientemente agresivos para hacer cosas nuevas. Les quiero agradecer muchísimo otra vez. Un placer este panel haberlo compartido con ustedes. Cambiamos la sonrisa, ahora estás más... Estaba muy... Te ves más sonriente ahora, más optimista. Un poco más. Sí, totalmente, sí. Me relajaron un poquito, gracias por eso. Muchas gracias, Daniel, Fabián, Marcelo y Virginia.